Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Tolosa, soy licenciado en enfermería y enfermero escolar, también psicólogo social. Y bueno, un poco hablando de la psicología social, los voy a llevar, a trasladar a los grupos, ¿sí? Y dentro de los grupos, una herramienta que tenemos nosotros los psicólogos sociales y que va a venir muy bien para ustedes también, que es el cono invertido de Enrique Villon Rivière. En la psicología lo usamos como herramienta para medir los encuentros, las consideraciones del aprendizaje, de la comunicación, las cuales sostienen una forma de ser y de hacer del sujeto, ¿no? Eh, bueno, y el cono invertido, que lo van a ver en los textos en plataforma, realmente es básicamente es un cono invertido, como un triángulo invertido, con elementos en los laterales que nosotros vamos a llamar vectores, ¿sí? El primer vector es el de pertinencia, pertenencia, que la pertenencia, como todos sabemos, es algo que nosotros nos sentimos dentro de un grupo, ¿no es cierto? Uno está pertenecido o no pertenecido a ese grupo. En este caso, en la enfermería escolar, de ese espacio escolar, ¿no? Los chicos se sienten pertenecidos o no, pero eso lleva un tiempo y yo tengo que empezar a entender que no entran con sentidos de pertenencia los niños, sino que entran como una especie de afiliación, que es una pertenencia precaria realmente, donde, bueno, como mandato los padres lo mandan ahí, ellos saben que es para estudiar, pero no están afiliados. La afiliación es el legajo, donde estás inscrito vos, pero esa afiliación que uno en principio tiene es una pertenencia precaria, que después se va a ir construyendo, y nosotros como enfermeros escolares tenemos que ayudar a sentir ese sentido de pertenencia de los estudiantes a la institución y al grupo, ¿no? Por ende tenemos que pesquisar esas cosas que son obstáculos, que quizás puedan dejar sin sentido de pertenencia. Recuerden que el sentido de pertenencia es la llave maestra para abrir a los demás vectores, que lo vamos a ir mencionando y ustedes después leyendo, ¿sí? Digamos que el sentido de pertenencia va a abrir a otros elementos, y el primero es la colaboración o cooperación, ¿sí? Nadie puede cooperar con el otro si no se siente pertenecido. Entonces fíjense el trabajo que tenemos que hacer en ese rol, ¿no? Sobre todo los chicos que a lo mejor están más abstraídos, que están solitos, ¿sí? Tenemos que ir a pesquisar cuáles son los obstáculos y la problemática que tiene, cómo se siente, para integrarlos a ese grupo, porque si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. Muchas veces nosotros intentamos sostener y repetir cosas o dar consejos a ese chico que está aislado, queremos empatizar sin sentido de pertenencia, realmente es imposible. ¿Sí? Es imposible, por eso hay que ver qué le pasa a ese niño y a la familia con respecto al colegio, y las problemáticas que pueden haber en ese curso, ¿no? Entonces tengo que ser un antropólogo de las conductas dentro del aula. Eso no me cabe la menor duda como enfermero escolar. Y tenemos que ver básicamente quiénes son los que cooperan y quién no. O sea, mis expectativas es que todos cooperen, ¿sí? Dentro del grupo, pero no todos son así, ¿no? Eh, y digamos que la cooperación es la posibilidad que tienen los integrantes de un grupo en desarrollar conductas cooperantes, o sea, co-operar con el otro, ¿sí? Y es operar en conjunto, ¿sí? Y dentro de la escuela hoy se arman grupos, ¿no es cierto? Constantemente, grupos y subgrupos. Esto es imposible de evitar, que algunos tengan más empatía con los otros, ¿no? En etapas escolares, los nenes con las nenas y las nenas con las nenas, así es, y los nenes con los nenes, y ahí se van agrupando. Ya en la secundaria es totalmente diferente y hay más heterogeneidad, ¿no? Se entrecruzan tanto los chicos como las chicas. Con el transcurso del tiempo pueden ayudarse los unos a los otros desarrollando roles complementarios, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que los niños se complementen uno con el otro. Por ahí alguien tiene ciertas características en sus conductas y el otro es inhibido y otro no. Entonces un poco
estimular al que es inhibido a que se suelte un poquito más, ¿no? En otro video hablaba de la diferencia cuando se entra en el jardín, cuando alguien tiene experiencia de guardería, ¿no? No todos vienen igual, pero bueno, entendamos que ya pasó un tiempo y partimos todos de la misma base, ¿no? Pero siempre hay conductas del propio chico, ¿sí? Implícitas, podemos llamar las conductas implícitas, que tienen y que deben de aprender en esta existencia, en este mundo de vínculos, ¿no? Recuerde que somos seres de vínculo y siempre vamos a necesitar a un otro enfrente nuestro, ¿no? Que nos identifique, que nos hable, que nos acompañe. Lo contrario de la cooperación son roles suplementarios, y esos roles suplementarios y no complementarios, digamos que lanzan a la competencia, ¿no? Entonces, ahí tengo un gran problema dentro del ámbito escolar, la competencia. Ya de por sí, ¿sí? Es competitiva en sí misma por las notas y todo este tipo de locuras que atraviesan la educación, ¿no? Entonces hay básicamente una cuestión competitiva entre los chicos y los padres muchas veces fortalecen esas competencias, ¿sí? Porque el hijo es el producto, ¿no? Propiamente del grupo y bueno, nosotros tenemos que estar al tanto que esa competencia no sea un obstáculo, una rivalidad, ¿no? Sería todo lo contrario a la cooperación, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar muy muy al tanto de eso que empieza una cuestión de poder, ¿sí? Otra cosa interesante y que forma parte del cono invertido es el sentido de pertinencia, que no es igual que la pertenencia. La pertinencia, podemos dar el ejemplo cuando uno dice, che, lo que vos decís es muy pertinente, ¿no? Cuando un niño habla, ¿sí? O un adolescente habla dentro del aula y hace preguntas pertinentes, es porque claramente tiene un sentido de pertenencia con el tema y con el grupo también, pero sobre todo a principio interpreto que con el tema, ¿no? Ese tema se hizo penetrante en ese estudiante, en ese chico, y bueno, van a surgir preguntas pertinentes, o sea, que tengan que ver con ese relato, con ese contexto que se está hablando, ¿no? Entonces esto es muy importante, esas preguntas pertinentes y o conductas pertinentes para ver si es un problema de distracción, es un problema de alguna otra índole que no sé, que deberíamos de denunciar, ¿no? Cuando los chicos nos prestan atención, cuál es la causa, si es algún trastorno que tiene o simplemente porque se distrae. Nosotros tenemos que ver objetivamente eso y trasladarlo si esto es no un emergente, sino emergente quiere decir algo que emerge, como que huye en un momento y después ya no pasa más, pero si esto se hace recurrente, ¿no? Si esa distracción se hace recurrente y uno dice, che, no tiene sentido de pertinencia dentro del contenido del aula, bueno, vamos a tener que indagar, ¿no? Ahí vuelvo a insistir sobre el abordaje antropológico, ¿no? Que lo hablo en los cuidados enfermeros, pero también lo traigo en la enfermería escolar, ¿no? La antropología es sinónimo de acercamiento, ¿no? Y entonces uno va a tener que ser antropólogo para pesquisar, ¿sí? Y poder ir desarrollando conceptualmente qué es lo que está sucediendo. Sigamos con otro cono invertido que lo estoy hablando ya digamos en el video anterior, que es comunicación, ¿no? La comunicación deriva de comunis, de poner en común, ¿sí? Fíjense que la evolución del término tiene que ver con la comunión, ¿sí? La comunión era unir dos aspectos que en principio estaban separados, ¿no? Dios y el hombre, y bueno, de ahí surge la palabra comunicación, poner en común y unir dos aspectos que en principio estaban separados. Desde lo eclesiástico, bueno, la comunión, que todos conocemos, y dentro de la comunicación, unir emisor y receptor dentro de una circularidad, ¿no? Siempre que hablamos de comunicación humana, estamos hablando de feedback, de retroalimentación. No estoy hablando de esa comunicación que nos enseñaron, ¿sí? Emisor-receptor, señal emitida, etcétera, etcétera. Es una comunicación lineal que sirve para informar, pero de ninguna manera lo vamos a tomar como comunicación, ¿no? La comunicación es ser uno emisor y receptor en el mismo momento,
al ser circular no hay principio ni fin, entonces ahí ambos forman parte principal de este acto comunicativo, emisor y receptor al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, ahí con los chicos a veces se torna un poquito complejo porque hay una cuestión de poder. Entiéndase de los roles complementarios, ¿no? Que hablamos hace unos momentos. Siempre tiene que haber una complementariedad dentro de la comunicación porque si no, esta no va a existir de manera saludable, ¿no? Ahora, hablamos de cooperación, hablamos de comunicación, hablamos en principio del sentido de pertenencia, que dije que era la llave maestra. Sin todo esto que mencionamos, si no está presente, jamás surge el aprendizaje. ¿Sí? Fíjense en todo lo que tuve que recorrer explicando 10 minutos, casi 11 minutos explicando el cono invertido y no hablé de aprendizaje. Pero no hablé de aprendizaje porque no se puede llegar a él si no pasamos por las anteriores. ¿Sí? ¿Qué es el aprendizaje? Básicamente es la capacidad de aprender, un aprender con H, de prehensión, es decir, de tomar la realidad como una pinza hemostática, como la Coger, ¿no es cierto?, para dar un ejemplo, y apropiarse de esa realidad, transformarla en nuestro mundo interno y después recrearla en el ámbito de lo concreto. Cuando uno recrea en el ámbito de lo concreto, lo que se aprendió realmente se aprendió, de esto de prehensión, ¿no? Muchas veces entendemos que uno aprende desde ese recitado, de esa retórica. No, de ninguna manera. Uno aprende cuando lo recrea, ¿sí? Entonces, digamos que en la escuela uno tiene que observar no solamente el discurso, sino el hecho, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Porque en el hecho está la verdad, ¿no? Entonces, como enfermero escolar, tanto sea de los estudiantes como del personal, uno tiene que valorar el hecho, no tiene que valorar el discurso, ¿sí? Muchas veces en Occidente sobre todo se valora la retórica, ¿no? La persona que realmente une bien una palabra con la otra. En este sentido no, nosotros como enfermeros escolares la realidad está en el hacer. En la praxis, decía Enrique Pichón Rivière, ¿sí? Y nosotros vamos a evaluar si los objetivos se alcanzan en la praxis, ¿sí? Cómo son esos vínculos, cómo los estudiantes ayudan, quién es el líder, ¿no? Porque en todo esto van a surgir líderes, algunos líderes, los chicos siempre líderes de tarea explícita, si esto va bien. Cuando digo líder de tarea explícita es el que tiene ganas de hacer, ¿no? Ese que no tiene problema, ¿no? Tenemos que conducir ese tipo de liderazgos a los chicos y a los adolescentes para que se hagan cargo de la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante de evaluar en este cono invertido. ¿Cómo es el aprendizaje de lo concreto de cada uno de ellos? ¿Mm? Y por último, hay algo muy interesante, es muy implícito, muy del inconsciente que lo pone en el cono invertido Pichon, y que surge de Jacob Moreno, el creador del psicodrama, que es la tele. ¿Sí? La tele es bastante complejo de explicar, pero lo voy a resumir diciendo esto de cuestión de piel, ¿no es cierto? Hay gente que a mí me cae bien y gente que me cae mal. Y no sé por qué. ¿Sí? ¿A quién no le pasó? Seguramente a vos te pasó y a mí también. Pero si uno se pone un poco a reflexionar al respecto, no me puede caer ni bien ni mal una persona que recién conozco o que hace unos días conozco, nada, ¿no? Hay ciertos matices de esa persona que no concuerdan con mi forma de concepción del mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea ni mala ni buena persona. Y también la idea del apriorismo para etiquetar, digo, ¿no? Entonces hay que ser muy, pero muy cauteloso cuando yo estoy con el ámbito escolar, de tener una tele positiva o de lo contrario, una tele negativa sobre todo, y peor aún, ¿no? De hacer un prejuicio de alguien que de poco conozco. Otra vez convoco al contexto, ¿no? El tema del sin contexto no hay significado. Entonces, para realmente observar necesito reconocer el contexto y ser muy cauteloso con mi tele, ¿sí? Tanto positiva como negativa, ¿sí? Porque, bueno, si no va a haber estos sinónimos de transferencias y contratransferencias, que te lo dejo para que lo investigues, y que no pueden suceder, ¿sí? Si bien, a ver, remarco, pueden suceder, pero lo que tengo que ver qué me pasa a mí con eso,
¿sí? Con las transferencias y con las contratransferencias de los estudiantes para conmigo mismo y viceversa, ¿no? Lo tengo que trabajar en otro momento, eso sí es que a mí me pasa. Pero bueno, lo seguiremos charlando a lo largo del curso, así que seguimos en proceso.